El tema lo he titulado La importancia de orar por nuestros apóstoles y mentores. Este es un tiempo vital, no es que la oración tiene un tiempo de moda y un tiempo de clausura, no, la oración es oración en todo tiempo. Dígale que tiene a su lado, la oración es oración en todo tiempo. Tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de certidumbre, en tiempos de incertidumbre, siempre necesitamos orar. Amén. Pero es un tiempo donde debemos fortalecer cada día más la oración. Estamos orando, estamos intercediendo, pero siempre debemos ir a una milla más. Siempre debemos orar más. A nivel personal, a nivel familiar, y a nivel de nación y sobre todo a nivel de la iglesia. Porque a veces, como vemos que la nación está pasando por un proceso, a veces nuestra mente finita solamente procesa que debemos orar por la nación, y no es así. Tenemos que orar especialmente por la iglesia, porque Jesucristo hizo un pacto no con la nación, sino con la iglesia. Amén. Entonces debemos orar principalmente por nuestros apóstoles y mentores. No solo orar por nuestras peticiones personales, sino por todos aquellos que velan por nuestras almas. Como lo dice el libro de Hebreos 13:17, dice, orad por los que velan por nuestras almas. Amén. Es muy importante eso, porque tenemos que mantenernos siempre en oración. Anteayer me dijeron que hablara sobre orar, sobre los apóstoles y sobre los mentores, que sacara una palabra en base de eso, y bueno, me estoy alineando a eso, a esas directrices. Pero recordemos, tenemos que recordar algo, que la oración en el antiguo pacto Dios las delegó y las reveló solamente a hombres escogidos directamente por Él. Amén. Dios levantó a hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Dios levantó a hombres como Elías, Eliseo y los profetas como Daniel, Jeremías, para llevar a cabo una misión específica. Yo, revisando la concordancia, uno busca, como la palabra se llama orar por nuestros mentores, la palabra clave es oración. Yo busqué la concordancia en la computadora y la oración en el antiguo pacto noté que estaba muy relacionada con un grupo muy reducido de personas. Dios hablaba solamente a los profetas, solamente la mayoría de esos patriarcas, de esos profetas, son los que oraban más. Pero noté que en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la oración no está ligada a un grupo de personas. Sí, a un pequeño grupo de personas, sino a toda la iglesia. Amén. O sea que Dios en el nuevo pacto revela este principio y lo delegó a toda la iglesia. Dígale que tiene a su lado, la oración Dios la delegó y la reveló por medio de su Hijo Jesús a la iglesia. Amén. Es algo que no es nada nuevo, nosotros ya conocemos eso, por eso es que por una parte, nosotros tenemos dos posturas. La primera postura es que es muy fácil predicar desde este púlpito y enseñar, porque ya hay una plataforma de gobierno, una unción, una gracia depositada en esta casa y uno fluye, no tienes que forzarte tanto, amén. Pero hay otra parte que es como aquí se ha enseñado tanta palabra, tanta enseñanza, tanta revelación, es una responsabilidad muy grande levantarse aquí, pararse aquí a enseñar. ¿Por qué? Porque uno tiene, como predicador, como maestro, como persona, uno tiene que tratar de perfeccionar lo más posible el mensaje. Quiere decir que tenemos que tratar de minimizar el mayor margen de errores posible a la hora de dar una enseñanza. Quiere decir que yo no puedo pararme aquí a decir 4 loqueras, porque eso tiene mucha responsabilidad. Amén. Y ustedes saben que tenemos unos apóstoles que son muy cuidadosos a la hora de las enseñanzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el nuevo pacto Dios reveló ese principio de la oración
por medio de su Hijo, la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir esto? Que la oración en el antiguo pacto tenía una característica unilateral. ¿Cómo es unilateral? Solamente una persona. Pero en el nuevo pacto, Dios demuestra, revela la oración como un principio de carácter multilateral, porque son muchos. Amén. Son muchos. Dios revela esta oración a la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque nosotros, como piedras vivas y casas espirituales, tenemos cada día que pedirle al Señor que Dios nos revele el principio y la importancia de la oración. Entonces nosotros nos preguntaríamos, Señor, ¿hasta cuándo te vamos a pedir que nos revele el principio de la oración? Si eso debe ser nuestro aliento de vida, eso debe ser nuestro respirar. Pero es necesario pedirlo porque acuérdese que el apóstol Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy fácil decirlo, pero la mente de Cristo no es como la de nosotros. La mente de Cristo no es una mente limitada, la mente de Cristo es una mente ilimitada. La mente de Cristo dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Quiere decir que no nos podemos comparar con la mente de Cristo, aunque leamos muchas palabras. Podemos tener 50, 60, 300, 500, 700 años que no llegamos y no podemos tener totalmente la plenitud de la mente de Cristo. Solamente tenemos porciones. Amén. Tenemos una parte. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, como somos piedras vivas, tenemos que pedirle al Señor que nos revele ese principio. Ahora, en Marcos 14, 32 al 42, observamos que el Señor Jesús fue muy claro y específico a la hora de darle las instrucciones a sus discípulos. Él le dijo a un grupo, siéntese aquí mientras que yo voy y oro. Y tomó a otros tres, el círculo un poco más íntimo de Jesús. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dijo, esperen aquí, vele y oren mientras que yo voy y oro. Amén. No sé si usted se ha sentido identificado con eso. Entonces, hay personas que Dios llama a la oración, pero siempre hay un grupo que es más reducido, que son los que oran más por la iglesia. Toda la iglesia ora, pero hay unas personas un grupo especial que ora también, como los colaboradores, el liderazgo. Entonces Jesús fue muy claro en eso. Se lo dice en el verso 32 y el verso 33 y 34, que Él tomó a los tres y se fue y oró. Ahora el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó una carga muy fuerte en su alma. Nosotros en parte, en nuestra mente, no podemos ponderar, no podemos clasificar o detallar con exactitud la profundidad de la carga terrible que Jesús estaba sintiendo en ese momento. No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque Él llevaba todo el peso del pecado, Él iba a tomar todo el peso del pecado de la humanidad en su cuerpo. Amén. Ahí dicen algunos estudiosos que muchas personas piensan que el Calvario, el sacrificio de Cristo fue en la cruz. Realmente no solamente fue en la cruz. Aún Jesús, antes de ir a la cruz, en el monte de Getsemaní, ya le estaba padeciendo. La diferencia es que en el Getsemaní tenía comunión con el Padre. En la cruz ya el Padre se había apartado. Por eso que le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque literalmente el Padre lo abandonó porque la comunión espiritual entre el Padre y el Hijo se había roto por causa del pecado. Amén. Por causa del pecado de todos nosotros. Entonces ahí Él empezó a sufrir en ese huerto, en ese jardín, empezó a padecer. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que lo que sabemos solamente lo dice el libro de Lucas 22, 42. Más o menos tenemos una idea de lo que era ese momento terrible para Jesús. En Lucas 22, 42 dice así, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se negó a morir en ese momento. Señor, sácame de esto porque estoy muy asustado. No.
Él fue creado, bueno, él fue, mejor dicho, no fue creado, él ya existía. Él vino con este propósito a la tierra. Él no se negó a morir, sencillamente en su alma, como hombre, estaba sintiendo una carga muy fuerte. Dice en el verso 43, y se le apareció un ángel para fortalecerle. Y el 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. No, pero si es Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, él no tenía que sentir nada de eso. Mentira. Nosotros aprendimos en lo que fue CB Ministerial, con la materia Conociendo a Jesús, que por cierto es la primera materia, habla sobre la unión hipostática, que Dios era 100% Dios, pero era 100% hombre. Una pregunta, en Getsemaní, ¿Jesús estaba sufriendo como Dios o como hombre? Como hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo dice, su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, que en ese momento Jesús demostró su perfecta humanidad. Amén. Su perfecta humanidad. O sea, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ahora, volviendo al pasaje de Marcos 14:37, los discípulos de Jesús fallaron en esta encomienda tan importante. Jesús le dijo, velen y oren, quédense aquí. Y cuando Jesús volvió, los halló durmiendo. Dígale al que tiene a su lado, dígale al que tiene a su derecha o a su izquierda, dígale, la mala costumbre de dormirte en las predicaciones y en las enseñanzas no es algo nuevo. Los discípulos de Jesús también lo hicieron. Ellos se durmieron. Entonces, ellos demostraron que sus debilidades eran más fuertes que su lealtad. Aún notamos, no sé si lo pueden visualizar en sus Biblias, que el Señor Jesús le dice a Pedro, no le dice Pedro, sino le dice Simón. No sé si usted lo logra ver ahí en letras pequeñas, póngale la lupa. Le dice a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón, porque Simón significa débil, Simón significa caña partida. Entonces Jesús le reprocha su debilidad, su naturaleza en ese momento. Porque Pedro significa roca, significa fuerte, y Pedro no fue fuerte, ahí fue débil. Amén. Y Pedro reprobó su supuesta lealtad de Marcos 14, 27 y 29. Yo no lo había visto, yo lo logré notar cuando estaba estudiando la palabra. ¿Por qué Pedro reprobó esa lealtad en Marcos 14, 27 y 29? Hay una pausa antes del monte de Getsemaní que Jesús le dice que se iba a cumplir la palabra donde heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro levantó la mano, el primero, el espiritual, el superapóstol, por decir así, y dijo, Señor, aunque todos se escandalizaren, yo jamás me escandalizaré de ti. En la Reina Valera dice escandalizar. En la Nueva Versión Internacional dice abandonar. O sea, lo que le dijo Pedro, Señor Jesús, yo sé que estos compañeros míos te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y dice Jesús, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. O sea que Pedro, la confesión, la negación de Pedro iba más rápido que el canto del gallo. Imagínese eso. Quiere decir que Pedro en su humanidad fue débil. ¿Quiénes estuvieron en la cruz? Solamente estuvo el apóstol Juan, porque Pedro estaba pasando un proceso fuerte de depresión y los otros discípulos estaban escondidos con temor, con miedo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros, como hijos de Dios, como real sacerdocio y linaje escogido, podemos tener las mejores intenciones a la hora de obedecer las instrucciones apostólicas. Venimos con un buen corazón, venimos con la mayor disposición, pero a veces fallamos.
porque a veces somos débiles, somos carne. Y la carne, la voluntad, las emociones, el alma, va en contra de la voluntad del Espíritu. Yo creo que yo no soy el único que me ha pasado. Que a veces uno quiere y como que, quiero seguir durmiendo, quiero descansar, pero no. Siempre la carne, como nos enseñó el apóstol, la carne está allí, no la puedes echar fuera, tienes que mantenerla sujeta. Amén. Pero tenemos que fortalecernos cada día más en el Espíritu. Diga al que tiene a su lado, tenemos que fortalecernos cada día más en el Espíritu. Amén. Entonces en Marcos 14:40 volvió otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Imagínense, los discípulos, estando Jesús allí y los hombres se dormían. O sea que es una responsabilidad no solamente para el que predica, porque aquí es un perímetro, aquí se puede ver todo, sino incluso el que se está durmiendo allá, uno lo puede detallar. Amén. Ahora, uno puede imaginar, puede pensar en su lógica, en su mentalidad occidental, que seguir el itinerario, la agenda de Jesús era una tarea muy difícil. Imagínense, el hombre se levantaba de madrugada aun cuando era muy oscuro, oraba con su padre. Después se iba temprano a las sinagogas a enseñar. Después se iba a predicar en las aldeas. Después oraba por los enfermos, expulsaba demonios, enseñaba a sus discípulos, enseñaba a la multitud por medio de parábolas. Y para rematar, para colmo, Jesús en la noche se atreve a hacer una velada. Imagínense cómo estarían los discípulos de Jesús. Nosotros podemos pensar que era un sueño físico. Realmente no era un sueño físico, era un sueño espiritual. Hay cansancio y sueño que no es producto de lo físico, sino es espiritual. Y tenemos que romper. Amén. Es muy importante porque a veces pensamos que ellos estaban cansados, pero realmente era algo espiritual. Era la hora de las tinieblas, por decir así. Lo vemos comprobado cuando llega Judas y dice, viene la hora del que me entrega. O sea que era hora oscura, hora de tinieblas en ese momento. Entonces, Dios en cierto modo, dígale que tiene a su lado, Dios en cierto modo nos enseña a que nos mantengamos despiertos. Amén. Eso significa la frase velar y orar. O sea, no es que vamos a estar estranochados todo el tiempo, sino que vamos a estar velando y orando siempre. O sea, tenemos que ser guardián, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser centinela. O sea, tenemos que ser personas que estén despiertas en la oración. Amén. Despierta en el Espíritu. O sea, esto se trata de fe y de determinación. Dígale al que está a su izquierda, con una mano tenemos la fe. Y el que está a su derecha, dígale, y con otra mano tenemos la determinación. Amén. Los discípulos no tuvieron ni fe ni tuvieron determinación. O sea, ellos se durmieron, ellos estaban apáticos. Y esto es muy importante saberlo porque se ha enseñado muchas veces, pero hay veces que uno viene a la congregación o viene a una casa de salvación o viene a cualquier lugar donde haya una convocación divina. Si es nuestro pensar, debe ser nuestro punto de partida, que es una convocación divina. Y a veces nosotros mismos llevamos en nuestra carne, en nuestro ser, llevamos apatía. Llevamos como lo mismo, la misma cosa, la misma rutina, lo mismo de siempre. Y esas cosas diariamente se tienen que romper en nosotros. Amén. ¿Cómo se rompe? Por medio de la comunión con el Padre. La Escritura no menciona que Jesús se cansaba de orar, nunca decía eso. Y Jesús no oraba como nosotros. Dice la Escritura que cuando Él escogió a sus apóstoles, Él duró toda la noche orando. Imagínese eso. Amén. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, que nos bastemos de su gracia para seguir creciendo en el hombre interior, asumiendo que orar por nuestros apóstoles y mentores no es una obligación, no es una carga, sino es un deber y es un privilegio. Amén. Es importante eso, porque si nosotros entendemos que es nuestro deber, es nuestra razón de ser, orar por ellos, cubrirlos a ellos,
Levantar cobertura por ellos solamente no es un deber, sino es un privilegio. Amén. O sea, usted se debe gozar porque no todos tienen el privilegio de orar por personas de gobierno. Te dirá, pero ¿por qué si la Escritura dice que debemos orar por las autoridades, pero no todos lo hacen? Amén. El que se vea durmiendo le pega un grito de aquí. Entonces voy a redefinir solamente para finalizar, claro, no es que voy a terminar ahorita, sino voy a tratar de hacerlo muy breve, 3 principios que ya conocemos, pero quiero ampliarlo, quiero refrescar un poco la memoria. El primer principio es que es muy importante decretar cobertura angelical y protección sobre nuestros mentores. Amén. Repita conmigo, debemos decretar cobertura angelical y protección sobre nuestros mentores. Y nos vamos al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 12, verso 1 al 12. Nos vamos a detener un poco allí. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos de algunos de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, ese era uno de los 3 que estaba con Jesús, que estaba en el momento cuando Jesús le dijo, quédense aquí y oren, hermano de Juan, y viendo que esto no había agradado a los judíos, prendió también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, que eran 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repita conmigo, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Seguimos en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, o sea que el hombre no se iba a poder escapar. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate de las sandalias, y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, el cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío se esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Cuando muchos estaban reunidos orando, es decir, que la iglesia no estaba dormida, la iglesia estaba despierta, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo. Amén. Entonces, si uno se va a lo natural, ya el apóstol Pedro tenía su sentencia de muerte segura. Cuando dice que Herodes, ese Herodes
realmente no era un nombre, era más un título, no era Herodes el Grande, era más bien un nieto de Herodes el Grande, era Herodes Agripa I. Y ese hombre fue puesto en Jerusalén en ese tiempo por el emperador Claudio, emperador romano. Eso lo habla la historia. Y cuando él dice que el rey Herodes vio que esto le agradaba a los discípulos, cuando mató a Jacobo, dice que de una vez procedió a prender a Pablo. Es decir, que no solamente iba a matar a Jacobo, sino iba a matar a Pedro también. Imagínense lo que hubiese pasado si en ese tiempo hubiesen matado a Pedro. Imagínense eso. Entonces, podemos ver que el poder inmenso, sobrenatural de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Dice que se le apareció un ángel y el ángel lo soltó y le zafó las cadenas y dice que fue libre. ¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba orando. ¿Qué hubiese pasado si la iglesia no hubiese estado orando? Pero de repente lo hubiesen matado, porque la iglesia estaba dormida. Entonces la iglesia entendió de los hechos el principio de la oración. Como dice la palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ellos entendieron, la iglesia de los hechos, que adoraban a un Dios vivo y que ellos sabían que el poder de Dios iba a obrar para liberar al apóstol Pedro. El mismo apóstol Pablo, el hombre que decía fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, judío, celoso de la ley, pidió oración. Vamos a leerlo en Romanos 15, 30 al 31. Romanos 15, 30 al 31. Mire lo que dice. Pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio y los santos en Jerusalén sea acepta. 3 prioridades. Primero, que sea el apóstol Pablo liberado de los rebeldes. Segundo, que la ofrenda que él llevaba para Jerusalén de los gentiles fuera acepta, porque en ese tiempo los judíos no podían aceptar nada de los gentiles porque era cosa inmunda. Aún entrar en su casa, comer con ellos, compartir con ellos, era cosa inmunda. O sea que eran religiosos 100%. No me puedo juntar con esa persona porque me contamino. Hay que tener discernimiento. Amén. Entonces, a veces pensamos que la oración es una obligación solamente para un pequeño grupo de líderes y colaboradores. Condenamos a la gente, mira, el líder, no fue, mira, no lo vi en la oración. Hay personas, usted no me lo está preguntando, pero hay personas que vienen con esa intención, que no viene a orar, no viene a adorar al Señor, sino que a veces viene con un doble propósito, a ver quién viene, quién no viene, para saber supuestamente quién es más espiritual que otro, quién es mejor que otro, y eso no es así. ¿Cuántos están acá? Pensamos que la oración solamente es responsabilidad de los apóstoles. No, porque la Biblia dice en Hechos 6:4 que los apóstoles dijeron, no está bien que dejemos la palabra y la oración por servir a las mesas. Y más abajo dice, nosotros nombremos a 7 servidores, 7 servidores, o 6, no 7. Y nosotros persistiremos en la oración, en la palabra. Eso no quiere decir, claro, su fuerte, el oficio, uno de los oficios, el ministerio de apostolado el oficio tiene muchas raíces, muchos matices, y entre eso está la oración y la palabra. Amén. Pero la oración, dígale al que tiene a su lado, es un deber y un privilegio de cada uno de nosotros. Amén. Es decir, de la iglesia. La iglesia tiene que estar orando. La iglesia tiene que estar intercediendo. Entonces no es solamente de un grupo de liderazgo, es responsabilidad
de toda la iglesia. Diga conmigo, es responsabilidad de toda la iglesia. Por medio de la oración es que tenemos comunión con el Padre. Es a través de la oración que nos mantenemos firmes ante las tentaciones del mundo. Por eso que Jesús dijo, oren, velen, para que no caigan en tentación. El segundo principio es que cuando oramos por nuestros apóstoles, no solamente lo estamos cubriendo a ellos, sino que nos hacemos bien a nosotros mismos. No sé si usted sabía eso, que cuando usted ora por ellos, no solamente le está haciendo bien a ellos, sino se está haciendo bien a usted mismo. Porque cuando usted bendice a una autoridad, Dios los bendice. Pero si usted maldice a una autoridad, critica, murmura, cuestiona, desobedece, también va a recibir esa retribución. Porque es grave, es peligroso, es fuerte levantarse contra una autoridad y más contra un apostolado. Amén. Entonces es muy importante eso. Vamos a leer Efesios 1, 16, 18. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Efesios 1, 16, 18. Lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, miren esto, escuchen esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que el Dios los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Imagínense, nosotros a veces queremos que los apóstoles, las personas tienen la mentalidad que los apóstoles tienen que orar por cada persona. Les digo algo, nuestra responsabilidad de accionar en fe, de orar, de interceder, es de la iglesia, no es solamente de los apóstoles. Evidentemente, ellos oran por la iglesia. Personas que están más allegados, más cercanos, de repente oran por nombre, apellido y todo, pero de repente los apóstoles no se van a acordar de 300, 700, 800 personas por nombre y apellido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Orar por la iglesia. Entonces, a veces tenemos la concepción que el apóstol tiene que orar uno por uno. Como dice él, viene la persona, se endemonia, lo liberan, se vuelve a endemoniar y así viene. No, para que lo sane. Nosotros tenemos autoridad también para sanar. Dice la Escritura que los que creen en su nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ahí no dice solamente apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas, pastores. Dice a los que creen en su nombre. La iglesia en que cree entonces. Yo me considero que creo en el nombre del Señor. ¿Y usted? Amén. Entonces podemos orar por los enfermos. Claro, hay momentos donde ellos también interceden, ellos oran, ellos siempre son guardianes, ellos son los, como dice en el libro de Hebreos, ellos son los que velan por nuestras almas. Son tú o yo, sin darnos cuenta, de repente no tenemos un monitor que rastree el momento de oración que los apóstoles están orando, pero le puedo asegurar que ellos oran por nosotros, que ellos están intercediendo por la iglesia del Señor. Porque es una gran responsabilidad que Cristo le delegó a ellos. Así como la oración fue delegada a la iglesia en el nuevo pacto, Dios delegó este ministerio a los apóstoles en este tiempo. Amén. Si no entiende, me explica al final. Entonces, hay algo que a nosotros se nos tiene que revelar, que es orar por nuestros apóstoles. Pero si nosotros oramos siempre, bueno, ora más. No, nosotros oramos todos los días, media hora, bueno, ora 1 hora, ora 2 horas, 3 horas, ora todo el tiempo. Pero siempre, y aún ustedes pueden ver que el margen de la palabra, de la revelación que Dios le ha dado a ellos, necesita mucha oración.
¿Usted cree que los sucesos que están sucediendo aquí, por lo menos las cosas que por lo menos que han sucedido al ministerio, aún a veces las persecuciones a los apóstoles, ¿por qué razón viene eso? No, porque ellos no oraron. Claro que no. Ellos siempre se mantienen vigilantes orando. Pero es producto de la palabra que se está soltando. La revelación, la palabra, la impartición que se está dando en este púlpito, ¿verdad? No se había, en otras generaciones no se había dado. Aún este ministerio está adelantado en revelación en comparación con otro ministerio. No es para jactarnos, para decirnos, wow, la Nueva Jerusalén, qué ministerio de revelación. No, pero para valorar realmente la palabra y la impartición que nosotros estamos recibiendo. No es cualquier cosa lo que nosotros estamos recibiendo. Estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo un pan fresco, estamos recibiendo un nuevo vino. O sea, no podemos familiarizarnos de alguna forma con la palabra. ¿Por qué? Porque es algo que es demasiado importante, es algo demasiado poderoso, es algo que imparte y sella nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, el sello de mi apostolado son ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque él dijo, la impartición de espíritu que ustedes han recibido, esos son mis medallas y mis trofeos. Así lo dijo él. Bueno, lo estoy explicando con mis propias palabras. Entonces tenemos que orar mucho por ello. Dígale que tiene a su lado, tenemos que orar mucho por ello. Ahora nosotros, de alguna forma, podemos decir, o sea, ¿de qué me sirve a mí este negocio de orar por los apóstoles? ¿Qué gano yo con eso? Déjame decirte que ganamos mucho. Dígale que tiene a su lado, ganamos mucho cuando oramos por nuestros mentores. Amén. ¿Por qué ganamos mucho? Porque así como nosotros oramos por ellos, ellos oran por nosotros para que Cristo se revele en nuestras vidas. A veces engrandecemos, no, yo quiero ser próspero, no, yo quiero ser sano, no, yo quiero ser libre, no, yo quiero que me ayuden en este problema en oración. Pero solamente que un apóstol ore a Dios por medio de su Hijo, que ore en el nombre de Jesús, por la iglesia, para que Cristo, o sea, no el Jesús Salvador de los 4 evangelios, sino el Cristo que se le reveló Pablo, cuando ellos oran para que ese Cristo se revele a nuestras vidas, imagínense, lo que los apóstoles están orando es demasiado grande para nosotros. O sea, no necesitamos que el Señor nos prospere en un área, que nos dé esto, que nos dé aquello, porque si te da Cristo, no te está dando una parte de regalo, no te está dando un fragmento, sino te está dando el regalo completo. Amén. Yo pienso que eso se merece un aplauso. Nosotros, por ser parte de, no de este mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero a veces denigramos, minimizamos el poder del nombre de Jesús, de su pacto, de su palabra, de su sangre. Y a veces engrandecemos otras cosas que no estoy diciendo que no sean buenas. No nos vamos al extremo, no, puro Cristo, Cristo y no importa lo demás para la gloria de Dios. No compartimos eso, porque si tenemos a Cristo tenemos todo. O sea, no vamos a ser extremistas y decir, no importa, pobreza, miseria, escasez, enfermedad, para la gloria de Dios. No, ¿por qué? Porque la palabra dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos prosperados. La palabra dice que Jesús llevó la enfermedad para que nosotros fuéramos sanados. Entonces, para nosotros, el sacrificio de Cristo no fue solamente el hecho de estar clavado en la cruz, sino que Él obtuvo beneficios para nosotros. Amén. Dile al que está a su lado, Cristo obtuvo beneficios para nosotros. Para cada uno de nosotros. Entonces, pero sabemos que si tenemos a Jesús, que es la mayor bendición que puede existir, el Cristo resucitado, glorificado, que conoció Pablo, lo tenemos todo. Lo demás, diga, levante su mano izquierda, su mano derecha, diga, lo demás son añadiduras. Amén. Y yo quiero que esto no se lo olvide nunca. Yo sé que la palabra, la enseñanza, usted no me puede decir, no, yo recibí el 100% de la palabra. Bueno, Dios mío, o sea, ¿cómo? Desde que empezó de la primera letra hasta la última, todo, no. Hay cosas que a veces entendemos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que medio entendemos, hay cosas que vamos a entender después.
Pero que esto no se los olvide. La mayoría de tus logros, y eso me lo ministraba el Señor ayer, la mayoría de tus logros, de los beneficios que tú has obtenido en el Señor, no es producto de tu espiritualidad. No es producto de que cuán tú eres espiritual, por tu talento, por tu intelecto, no. La mayoría de tus logros y tus beneficios son la base del producto de gente que está doblando diariamente las rodillas por ti. No sé si tú sabías eso. Hay gente que está orando por ti sin tú saberlo. De la iglesia. Gente que te conoce, que está orando por ti. Entonces no te puedes venir aquí a jactar, wow, tremendo ministerio, tremenda palabra, tremenda revelación. Vamos a ser claros, no es un logro de nosotros, es un logro que el Señor nos ha dado porque hay gente que ha intercedido por ti. Y uno de esas personas que ha intercedido por ti, porque los apóstoles y los mentores están orando por la iglesia. Están orando por el pueblo del Señor, por el pueblo de Dios. Y nunca se nos debe olvidar eso. No para decir, ay, wow, no, yo no he logrado nada. Realmente una vez el Señor me ministró, yo estaba hace bastante tiempo, yo estaba por decir en la chuleta ahumada, estaba en la carne, y el Señor me dice, Richard, lo que tú tienes, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu profesión, tu trabajo, nada lo has logrado por ti mismo, todo te lo he dado yo. Yo en vez de recibirlo con gozo, gracias Señor, qué bueno, lo recibí en la carne y me puse bravo. Sentí mal, Señor, yo no he logrado nada por mí mismo. Realmente no lo hemos logrado. Es el Señor que le ha placido darlo, porque eso es gracia, eso no es ley. En la ley tú pretendías cumplir la pie de la letra para alcanzar un beneficio, pero en la gracia tú lo alcanzas solamente creyendo y por fe. Amén. Solamente tienes que tener sabiduría y discernimiento para saber recibir lo bueno, lo misericordioso y lo perfecto de Dios. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta que lo que nosotros logramos es producto de su amor y su divinidad. El tercer principio, con esto finalizamos. Debemos orar para que la palabra y la visión de la casa, esto es muy importante, eso debe retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu siempre. Debemos orar para que la palabra y la visión de la casa se propague a nivel de naciones. Colosenses 4, 2, 3. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 4, 2, 3. Persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, el apóstol Pablo le decía, oren por ustedes, pero oren también por nosotros. Para que el Señor, escuchen bien esta palabra, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Era un tiempo difícil, un tiempo fuerte, donde el apóstol Pablo estaba preso. Usted se pone a ver las cartas de los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, los filipenses, todas esas cartas él las escribió desde la cárcel, porque él estaba preso. Entonces aquí vemos algo muy conmovedor y muy revelador a la vez. Es decir, el apóstol Pablo tenía sus prioridades y sus convicciones bien claras. El apóstol Pablo le decía, oren por ustedes, oren por nosotros, los que estamos aquí presos, para que Dios nos abra la puerta para que la palabra llegue a esas regiones. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo, oren para que a mí me saquen de esta cárcel, de esta celda? Esa cárcel y esa celda no eran como las cárceles políticas que hay ahorita,
que con toda su comunidad eran cárceles donde la persona la tenía en las peores condiciones que un ser humano podía estar. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que las prioridades del apóstol Pablo, él decía, yo quiero que oren para que Dios nos abra la puerta para que la palabra llegue a esas naciones. A veces pensamos que es el hombre que va a abrir la puerta. No es el hombre, es Dios que usa al hombre como medio, como instrumento, como canal para abrir la puerta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso tenemos que nosotros, se nos tiene que revelar. Que Dios les abra la puerta a los apóstoles para las naciones. Que su mensaje, su visión, su estrategia llegue a todos los continentes del mundo. Les voy a decir algo. Todos quisiéramos, yo sé que todos quisiéramos tener siempre a los apóstoles con nosotros, allí pegaditos, arrumaditos. Y yo sé que usted lo siente así. Pero por la naturaleza, por la característica de su ministerio, la palabra que ellos tienen, la visión, la revelación, no se puede quedar aquí. No se puede quedar en la confraternidad cristiana Nueva Jerusalén, Suidojeda, porque yo soy regionalista. No se puede quedar aquí porque es una palabra de gobierno, el apostolado es un ministerio de gobierno, de revelación, que tiene que tocar no solamente ciudades, no solamente regiones, sino continentes enteros. O sea, le estoy hablando de un continente asiático, un continente europeo, un continente americano y un continente africano. Es decir, que toda la tierra tiene que ser llenado por la palabra y la revelación que hay en esta casa. Amén. El apóstol Pablo lo dijo, lo he llenado todo con el evangelio del reino. Asimismo, esa misma administración, esa misma fluidez que el apóstol Pablo tenía, Dios lo ha depositado en estos mentores, en esta casa, y por eso que ese mensaje ellos lo tienen que llevar a todas las naciones. Amén. Entonces tenemos que orar para que Dios le abra la puerta a ellos, para que se le abra a todos los continentes enteros. Amén. Tanta palabra, tanta revelación, no se puede quedar presa en un lugar. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Su preocupación, su inquietud era que él estaba preso. Él decía, ¿cómo puedo salir yo de aquí? ¿Cómo puedo enviar este mensaje? Y él oraba para que Dios le abriera la puerta. Y Dios lo va a abrir. A veces vemos las circunstancias, wow, las circunstancias tan difíciles, tan fuertes, pero esa es la excusa, ese es el medio que Dios usa para mover a la iglesia. La iglesia tiene que ser no dispersada, pero sí tiene que ser esparcida. ¿Qué pasó con en el libro de los Hechos? ¿Quién levantó a Saulo de Tarso? El diablo, Satanás, no, fue el mismo Señor. En el caso de Jacobo y de Pedro, que lo iba a matar, Herodes Agripa I, eso sí fue Satanás que lo levantó para terminar con el apostolado, con el ministerio apostolado. Pero en el caso de la iglesia de los Hechos, cuando Saulo se levantó, lo levantó el mismo Señor para que la iglesia fuera esparcida. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, estaba comprimida, estaba en su confort, y no quería salir a predicar. Entonces, ¿qué debemos entender eso? Que Dios aprovecha las circunstancias para que la iglesia sea esparcida y predique, y que usted, donde usted vaya a estar, sea aquí o sea fuera del país, usted sea una luz en la nación. Usted tiene que entender que usted no solamente va a calentar una banquita en un ministerio, usted va a servirle al Señor. Y no solamente servirle al Señor, porque usted puede ministrar, pero usted se tiene que preguntar, ¿de qué me voy a alimentar yo? Yo me he preguntado eso. Señor, pero si nos vamos, ¿de qué me voy a alimentar? O sea, ¿para dónde voy? Porque vemos solamente la parte económica, vemos la parte financiera, pero como ha enseñado el apóstol muchas veces, tenemos que irnos no por necesidad, sino por propósito. Si yo voy a dar, yo tengo también que recibir, porque ¿qué voy a impartir yo? Si yo no tengo una palabra de revelación, una palabra rema, una palabra que llegue a mi espíritu, que se imparte en mi espíritu, ¿qué voy a ministrar yo? Esa es la pregunta, ¿qué voy a ministrar yo? Religiosidad, tradición, costumbre. Para hacer eso es mejor que nos quedemos en la casa. Porque si supieran, y eso lo entendí yo, el apóstol lo ha enseñado, no solamente la salvación se pierde porque te apartas de Cristo.
del camino. La salvación se puede perder por religiosidad. Dice la palabra en el libro de los Gálatas, que dice: ustedes, Gálatas insensatos, que empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. O sea, ustedes se someten otra vez al yugo de la esclavitud. Ahí estaba hablando de la ley de Moisés. Amén. Entonces ellos se volvían a esclavizar. Y dice la palabra, creo que es en Hebreo, en Santiago, donde dice: ¿cómo descuidaremos nosotros esta salvación tan grande? Esa palabra salvación significa Jesucristo, significa el nuevo pacto de gracia. Quiere decir que cuando yo dejo la gracia, dejo lo apostólico, lo profético, el nuevo pacto, y me vuelvo a lo religioso, yo puedo perder la salvación. Es grave, fuerte esto, porque mucha gente, ay no, yo quiero, como una vez estuve yo en un banco y me tropecé a una muchacha que se congregaba aquí mucho tiempo, y me dijo: no, nosotros, ¿cómo está la iglesia? Le dije: bien, bien, excelente, perfecta. Y ella me dijo: no, nosotros estamos, ya sabía la intención con que venía, nosotros volvimos a las raíces hebreas. Y yo le dije a esa persona, yo le dije: bueno, ten cuidado con el judaísmo, no te empieces a judaizar, porque puedes perder la gracia, puedes perder la salvación. O sea, una cosa es que yo, para sacar una palabra, una enseñanza, me tengo que ir a la raíz, o sea, al significado de la palabra en hebreo, en griego, porque está bien, tenemos que saber el contexto histórico. No podemos entender la palabra solamente con nuestra mente, con la dirección del Espíritu Santo y también con ese trasfondo histórico. Pero a lo que me refiero es que tú no puedes venir a cumplir otra vez lo que hacían los israelitas antes. Cumplían los días, cumplían las fiestas, cumplían las comidas, los sábados, o sea, no hagas esto, no hagas aquello. Eran 600 y pico mandamientos, imagínense esto. O sea, hay personas que se vuelven a someter a esa esclavitud. Hay un tiempo de liberación. Jesús no murió en la cruz para que sigamos cumpliendo la ley de Moisés, sino la gracia del nuevo pacto que Dios derramó sobre nosotros. Amén. Y es algo que debemos entender, porque hay mucha gente que es arrastrado por esa corriente. Y no sé por qué Dios me está poniendo esto. Como dice el apóstol, que la carne le fascina eso, le gusta eso. La fiesta, los vestuarios y todas esas cosas. Y con eso no vamos a ser salvos. Es más, cuando le llegó el joven rico, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo irónicamente: bueno, cumple los mandamientos. Señor, pero yo toda la he cumplido. Nadie, absolutamente nadie, podía en su naturaleza cumplir esos 10 mandamientos y los 600 tantos mandamientos, sino solamente Jesús. Por eso que Jesús dijo: yo vine a cumplir la ley, no a anularla, porque nadie la podía cumplir. Y si usted se vuelve, o nosotros, cualquier persona de la iglesia, se vuelve a las raíces hebreas, esa persona está diciendo: yo estoy en capacidad de cumplir la ley de Moisés. Imagínense la brutalidad, y me disculpa lo fuerte de esta parte, de pensar de que tú puedes cumplir, puedes obtener el favor de Dios cumpliendo algo. Amén. Todo, diga conmigo, todo lo recibimos por gracia. Amén. Entonces, el propósito de orar por nuestros apóstoles y mentores no es el simple hecho de resguardar su vida. Es importante eso. Hay que resguardar. Señor, cubre su mente, cubre su corazón, cubre sus emociones, guarda su ministerio, guarda su casa, sus bienes, sus finanzas, sus hijos, su familia. Usted lo va a resguardar por todos lados. Pero usted debe entender que el propósito, la intención de la oración por ellos no termina allí, sino que también se debe orar para que la unción, la gracia que Dios ha depositado en ellos sea conocida por todo el mundo. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegraría que el mensaje, la visión, la estrategia que Dios, la unción que Dios le ha dado a ellos, sea conocida por todo el mundo. Amén. Que desde el más pequeño, el más grande, el negrito, el chinito, el gordito, el flaquito, el morenito, bueno, el que sea, pueda decir: estamos conociendo la palabra del nuevo pacto de tal ministerio. Imagínense eso. Pero a veces no hemos despertado esa realidad. Venimos los domingos y no está mal, tenemos que seguir viniendo. Venimos los sábados, está bien, nos preparamos, pero debemos entender que el ministerio apostólico se tiene que propagar. Amén.
si somos apostólicos. Ahora, si somos pastorales, no importa, ¿no? Aquí estamos, aquí, qué bonito, qué hermoso. En verdad quisiéramos, pero hay cosas, y no estoy diciendo que ellos se van, se quedan, no sé la voluntad del Señor para ellos, tampoco es mi oficio, es mi deber decirlo aquí en la congregación, pero lo único que digo que el ministerio apostólico que Dios derramó sobre ellos es de naciones, y usted tiene que tener eso entre ceja y ceja. Eso lo entendí yo hace mucho tiempo, que el ministerio que ellos tienen tiene que echar raíces para muchas partes. Entonces no olvidemos que ese ministerio es un ministerio de gobierno. Ellos son embajadores de Cristo en la iglesia. ¿Qué hace un embajador común y corriente? Representa un país y ya. Pero un embajador del reino representa una porción de Cristo en el reino de Dios. ¿Por qué una porción? Porque nadie tiene el Cristo completo. Por eso es que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Hay los que sanan, los que expulsan demonios. Porque hay una parte, hay un fragmento. Dígale que tiene a su lado. Tú tienes un fragmento, una parte, una porción del ministerio de Cristo. De la unción de Cristo. Cristo significa eso, ungido, y Dios nos ha ungido en cierta área para capacitar a personas, para predicar y proclamar su nombre. Amén. Entonces, un embajador común y corriente representa un país, pero un embajador del reino, que son los apóstoles, representa a una porción de Cristo aquí en la tierra. Amén. Yo creo que se ponga sobre sus pies. Creo que no me pasé de la hora o fui muy rápido, pero bueno, el Señor dijo lo que tenía que hablar y más nada. Solamente vamos a orar, ya vimos la teoría, vamos a poner en práctica lo que se habló. Yo creo que nos tomemos de la mano cada uno, tómense de la mano. Con una actitud de adoración al Señor. Vamos a orar por los mentores que Dios ha colocado en esta casa. Cuando el apóstol nos dijeron que hablara sobre eso, yo dije, Dios mío, nunca me había tocado hablar sobre eso, pero bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas y por qué dice las cosas. Es nuestro deber orar y vamos a hacer la tarea cumplida 100%. Bueno, Padre, Señor, gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Dios mío, porque a ti te ha placido, Señor. Padre Santo, que oremos, que intercedamos, Señor, en el Espíritu, Señor, pero también en el entendimiento, Padre. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí con un propósito, Señor. Padre Santo, de predicar, de proclamar tu nombre, de enseñar, Dios mío, pero a la vez, Señor, de interceder por nuestros mentores, Señor, que son nuestros apóstoles, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto en esta ciudad, Señor. Porque ellos son luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, has resguardado sus vidas, Señor. Guarda sus mentes, Señor, su corazón. Guarda su voluntad, sus emociones, Señor. Guarda su vida, su ministerio, Señor. Guarda su finanza, guarda su casa, su hogar, su familia. Señor, en esta hora como iglesia, Señor, oramos en el entendimiento, Señor. Padre, pidiendo cobertura y protección sobre la familia apostólica, Señor. Padre, tomamos la determinación de orar por ellos. No solamente a nivel corporativo, Señor, sino a nivel personal, familiar, Dios mío. Que donde estemos, Señor, nuestra oración vaya dirigida, Señor, a ti, Señor, por ellos, Señor. Que como dice la carta a los Hebreos, Señor, que oremos, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Nuestras autoridades espirituales, Señor. Que oremos, Señor, por los que velan por nuestras almas, Señor. Oramos por ellos, Señor. Lo bendecimos, Señor.
Padre, que se rompa, Señor, todo espíritu de murmuración, todo espíritu, Señor, de rebeldía, de desobediencia. Toda persona, Señor, que viene con doble intención, Señor, para aprovecharse de ellos, Señor. Señor, haciendo oraciones, Señor, para torcer la voluntad que tú tienes para con ellos. Eso se rompe en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y decretamos, Señor, que tú cumples la voluntad tuya en ellos, para la cual tú la has llamado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, intercedemos por ellos, para que tú los resguardes, Señor, como hijos tuyos, que tú los resguardes como ministros, que tú los resguardes, Señor, como familia, como ministerio, Señor, que a donde ellos vayan, Señor, las puertas se van a abrir, Señor, que lo que ellos abran nadie lo puede cerrar, Señor, y lo que ellos cierren nada los puede abrir, Señor, que lo que ate en la tierra será atado en los cielos, Señor, y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Señor. Gracias por la palabra de ellos, Señor. Gracias por su enseñanza. Gracias por la visión que tú has colocado en ellos, Señor. Aún por las estrategias, Señor. Dele gracias al Señor ahí donde está. Gracias, Señor, por este lugar, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, en esta congregación, por cada niño, niña, por cada anciano, Señor. Gracias por cada instrumento, por cada material de estudio, Señor. Gracias por las escuelas, Señor. Gracias, Señor, por la formación, por todo lo que hemos recibido, Señor. Señor, porque hay gente, Señor, que solamente es como la multitud, Señor, que solamente quiere los peces, Señor. Pero hay otro grupo, Señor, que no solamente quiere los peces, quiere la revelación, quiere la palabra, Señor. Y como dijo, Señor, le dijiste tú al apóstol Pablo: bástate de mi gracias, y mi fortaleza se intensificará en tu debilidad. Decretamos, Señor, que nos fortalecemos cada día en el hombre interior, que nos fortalecemos en nuestro espíritu, en nuestro ser, Señor, renovado, recreado, Señor. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, Señor. Decretamos, Señor, que así como fue bendito nuestro venir, va a ser bendito nuestro regresar a nuestros hogares, Señor. Padre Santo, que lo que tú has depositado en esta casa, Señor, sea notorio, Señor, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. Lo que se ha sembrado en esta casa y se seguirá sembrando, Señor, será evidente, Señor, en nuestras generaciones. Que nuestros hijos, nietos, Señor, conocerán, Señor, que tú te acordaste, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por los apóstoles, Señor. Gracias por los mentores, Señor. Lo bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.